Apreciado profesor Robinson Ferreira, escritor en su libro Eddie Muriel, como hemos visto en ese libro que usted hizo y varios más que tiene por ahí, profesor, tenemos como literofilósofos una gran pregunta y que nos gustaría que haga una relación entre Bolívar, Jesús y Marx. Y si es el tiempo contemporáneo para hablar de esas cosas que obedecieron aún ayer y qué relevancia tienen hoy. Bueno, siéntense, queridos estudiantes. Hay la doctora Karen, la predicadora de las mejores que hay en San Felipe. ¿Por qué le brillan los ojos cuando la ve, profesor? Bueno, queridos estudiantes, siéntense. Quiero comenzar esto primero que todo diciéndole que seguro me van a preguntar que yo dije 28 millones de colombianos podrían desaparecer por malas políticas que han visto de hace 200 años hacia acá. Ahí estaríamos tocando al Bolívar, al Libertador, y tendríamos en la humanidad en tiempo más antiguo tener que tocar a otro libertador, pero con una espada sublime y diferente, aceptando como ese Yeshua Mesías que nos trae una parte y el otro Ben Rabí, el gran maestro Yehudá, que es de otra parte de esa misma tierra llamada Israel y dividida en dos, donde queda los divididos judíos al sur, sefardistas y askenazis y toda esa gente, y nuestra realidad latinoamericana después de tantos siglos y siglos. Y de esa manera quiero decirle que precisamente, yo voy a decirle precisamente que no hay ni un momento en que digamos que todo es estático en literofilosofía, porque el pensamiento siempre está trabajando con la búsqueda de la verdad, y de ahí aquellas palabras de no sabemos nada, porque entre más busca conocimiento e investiga se va agrandando y van surgiendo nuevas incógnitas, y ahí trabaja todo lo que es praxis y teoría. Y la literofilosofía no puede escapar a eso. Cuando yo le dije 28 millones de habitantes, son 28 millones de habitantes en Colombia. Pero eso es un error, profesor. Claro que sí es un error analizando las estadísticas y analizando el censo, que siempre también es falso. ¿Por qué dice eso, profesor? Lo decimos sencillamente porque si Colombia tiene una extensión de 1.138.910 kilómetros cuadrados y está situado en un ángulo de la parte noroccidental de Sudamérica, y tiene unas costas sobre los océanos Atlántico y Pacífico, y tiene líneas que le llamamos nosotros del ecuador terrestre, y tiene un territorio que se extiende desde los 4 grados 13 minutos 30 segundos de latitud sur hasta los 12 grados 27 46 segundos de latitud norte, y desde los 60 grados 50 minutos 54 segundos al occidente del meridiano de Greenwich por el oriente, hasta los 79 grados 0 minutos 23 segundos del mismo meridiano por el occidente. Lo que quiere decir que es un territorio que se puede considerar hasta hace poco con una población de 37.422.791 su población. Pero hacia hace poquito Colombia llegaba a 40 y pico, y quizá ha aumentado más
pero cuando yo digo 28 es porque la democracia ha dividido en dos al país. Y si un presidente gana por márgenes de tantos millones a otro presidente, entonces los enemigos restantes de los 28 millones quieren acabarlo. Y si hay el deseo de una bomba nuclear sobre los antagónicos, muchos querrán en su corazón que se desaparezcan los 28 millones contrarios que combatieron tradicionalmente de épocas de Bolívar hacia acá, la famosa sociedad colombiana. Pero para hablar de esto tendríamos ya que estar a un estudio más profundo que se llama la dialéctica de la sociedad, la dialéctica del desarrollo social, y tendríamos que tocar el espíritu de la ley antigua, donde aparece alguien que socava las estructuras cuando ve que nadie cumple esas leyes, y nace una nueva doctrina, como nació la doctrina de un barbón llamado Marx, y en este caso otro barbón llamado Jesús, quien viene a ser el que divide la historia en dos: Jesucristo antes y después. Vamos a partir de ese hecho para decirle que no hay que confiar en el censo ni en las estadísticas, porque cambian. El censo, primero que todo, porque si ahora mismo Colombia tiene 42 millones de habitantes, algunos se afirman que casi 50, pero hubo una época en que tuvo apenas 37.422.791, y hubo una época en que quizás tuvo 22 millones. Pero ahora resulta que si usted dice que ahora mismo tiene 48 millones de habitantes o 46, hoy tiene eso, pero ya mañana o pasado mañana tiene miles de miles más, porque quizás cuántas mujeres preñadas en todo el país están pariendo, y esos que están saliendo a dar su primer grito en esta atmósfera colombiana sería otro colombiano más que empieza hoy, pero que el censo no registra. Y si el censo no lo registra, entonces ¿para qué creer en estadísticas y en censos que cambian constantemente? Nada más en este año nacerían miles y miles y miles y miles de colombianos. Por lo tanto, ya no serían 42 y vienen a hacer un censo dentro de unos 10 años más, 8 años más. Ya se están entendiendo, porque el nitrofilosofía, sí, y un aplauso por el muchacho que el nitrofilosofía digo, profesor, pero no somos 28 millones de colombianos. Ya yo le demostré que políticamente sí. Le digo esto porque yo aplaudí anoche a una gran predicadora, muy amiga mía, amiga no por mí, sino por medio de su padre, quien fue amigo y trabajó en una de las fábricas de un familiar, que cuando yo le dije que no tenía nada que ver con censo, que no tenía censo, porque en el barrio salió uno que llegó al censo, pero no muchos golpean y tocan puertas, y hasta algunos son capaces de pedir plata para hacer meterlo en un CISBEN, y se convierte en un negocio. Y ese señor me dice: pero Robinson, hablemos, pero que no oiga mi hija, a quien quiero tanto, porque ella es una tremenda predicadora, yo no la conocía, y he asistido a varias conferencias de ella. Y esa mujer no son los predicadores comunes y corrientes, bla bla, y que gritan y brincan y hacen. No, es una mujer de clase, con una piel hermosísima y una voz maravillosa, pero ella a ti te relaciona en las ciencias sociales, el pensamiento ideológico y el espíritu de la ley cumplida por el Mesías, y sabe separar esas cosas y conoce la historia de la religión.
y dice, yo no soy religiosa, yo soy una predicadora. Eso me gusta mucho, porque es que la palabra religión te convierte en alguien que es prácticamente lo que dijo una vez más, opio, fanatismo y crimen. Y a través de eso suceden muchos asesinatos por el fanatismo religioso, y cuando podemos estar en una ignorancia total de las raíces de esa cuestión. Por lo tanto, analizando el espíritu de la ley, el espíritu vendría siendo una parte del idealismo, y la objetividad es la práctica que cumple un hombre, y en eso lo relacionamos con Bolívar, que fue libertador de espada, y este libertador porque quita de todas aquellas costumbres de asesinato y muerte sencillamente por salir 3 cuadras a la casa un día sábado, porque la ley decía que había que guardar el sábado y día sagrado. Entonces el que salía lo encontraban en la esquina y tenían que matarlo a piedra, o una mujer que tuviera un desliz. Pero sin embargo el hombre era prostituto, porque hay hombres prostitutos, los que tienen varias mujeres y se prostituyen en la cama, en la cama. Se venden por sexo y todas esas cuestiones, y muchos que incluso están en los púlpitos y tienen 4 o 5 mujeres queridas, comen en bobaje y son prostitutos, y hay gente recta. Entonces esta predicadora, creo que se llama Katy Bula, tremenda predicadora, se la recomiendo. Calle 68 con 23, entre 23 y 24. Entre 23 y 20, sí, entre 23 y 24. Katy Bula tiene sus personas, y no creo que haya otra predicadora como esa por ahí. Hay iglesitas por ahí que tienen y se llenan, pero esas son otras cosas, esos son unos negocios. Esta mujer no, un gran corazón. Su esposo, que fue un predicador internacional, ella también ha sido internacional, iba a Panamá o a Guatemala, etcétera. Y yo le hago de planteo esa cuestión, y pues dice, no, porque nosotros no podemos separarnos de las ciencias sociales. El bien que la Biblia se separe de las ciencias sociales, entonces deja de ser Israel, deja de ser Judá, deja de ser el Mesías, deja de ser todo, porque ellos pertenecieron a una cuestión social, y está dentro de la geografía del mundo y entre la economía del mundo, y todo eso tiene que ver con las ciencias sociales y económicas. Entonces, en ese sentido podemos hablar de una ciencia social y económica, de un Bolívar, y de un Marx que analiza las relaciones de producción, y hacia allá se encamina el mundo. Miren esto, si nosotros entendemos que por parte de este hombre que llaman Marx, que satanizaron, que no fue más que un defensor de los pobres, de los humildes, de los trabajadores, de la gente explotada, es una teoría general del mundo, o es una teoría el cristianismo, pero llega un momento en que nace la praxis, y la praxis exige la práctica. ¿Y qué haces tú de influirte de una cantidad de principios, sean, si le quiere llamar religiosos o dogmáticos, y no sabes interpretar al mundo, que no solamente debe ser interpretado, sino transformado? El espíritu humano y el ser y la carne también necesitan ser interpretadas, transformadas, y no solo interpretar las cuestiones exteriores. Y nosotros lo que hacemos es que cogemos de una cultura exterior, podemos hablar mucho de ella, pura babosada o más o menos, interpretándola, pero ya de cumplirla, ¿no? Y esta mujer es cumplidora de la ley de Dios, de la palabra de Dios, ya libre por aquel hombre que divide la historia en dos, porque ninguno en la antigüedad podía cumplir esa ley, ni los más grandes del Sanedrín, ni del sacerdocio, ni del templo de Salomón, porque este fue uno de los primeros, que yo no sé por qué a veces uno cree y dice que esto que está aquí fue uno de los primeros que terminó adorando sapos, perros y toda clase de cosas. Salomón, el sabio. Y por lo tanto Jesús se hace superior, pero es hijo de un carpintero y pertenece a una clase social. Por eso se le llama el judío marginal, pero era buenísimo y amoroso, y se le llama el judío piadoso. Entonces, cuando vamos históricamente a estas cuestiones, nos vemos que sí hay una historia
del marxismo y hay una historia del cristianismo y hay una historia del bolivarismo. Todos tres en una forma distinta. El uno liberador de unas clases explotadas y perseguidas y explotada como la clase trabajadora campesina. El otro, un libertador del espíritu al cumplir una ley para que no sigan matando a las adúlteras, no sigan matando a piedra al que sale un sábado a caminar. Imagínate en Barranquilla, que como salgas a la esquina hoy sábado te matan a piedra. Entonces estábamos ante una ley que no tenía el cumplimiento espiritual de ella, pero era una ley y había organizado a un pueblo. Por eso aparece en un libro que es el principio, que significa Génesis. Por lo tanto, cuando ya aparece Jesús, ya entraríamos a la lingüística, ya en arameo, un idioma mucho más pulido que se desprende de hace de miles y miles y miles de años atrás. Vamos a ver ya a un hombre diferente que necesita interpreta y pone en práctica esa palabra y se convierte espiritualmente en el Hijo de Dios, porque fue el que la cumplió. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros pasamos ahora a este libertador de espada, tenemos una república y como la de Colombia, y si la República de Colombia se libera, no podemos volver nuevamente a estar digamos, amarrado, esclavo, secuestrado, claustrado por ideología que nos quieren mantener todavía en la misma forma que antes de que llegara este libertador de espada, porque nacieron nuevas leyes, el civilismo de Santander, los derechos del hombre de Nariño, y una cantidad de cosas que nos exigen adelantar hacia un mañana, porque el mundo no termina ni terminó con toda esta gente que han muerto, santos y no santos, sino que el mundo continúa y allá donde van los sistemas económicos. Por lo tanto, el capitalismo va quedando retrógrado, atrasado, y no le queda más remedio que abrirse a la nueva economía mundial. Y por eso le dije que una bomba nuclear puede devastar hasta el mismo Israel sin que quede ninguno vivo. El Vaticano y Estados Unidos, si saben conjugar esas bombas nucleares en un solo momento de diferentes partes, caer en esa potencia. O a lo contrario. Entonces, ¿qué quiere el mundo? La práctica, la teoría y la espiritualidad unidas para un hombre mejor de un mañana, y eso es lo que siguen los sistemas económicos superiores. Y no nos quedemos todavía con que el mejor es este que hizo un edificio de 4 pisos, o hizo una carretera de tres estadios. Y eso es atraso. Y el mundo quiere ser dirigido, o los ignorantes y los más analfabetos quieren dirigir al país desde fuera, y lo hacen muchas veces con el voto, porque ni siquiera saben por qué votan. Usted le pregunta a una persona qué voto, no tiene ni idea. Hábleme de un cabildo, hábleme del sufragio, cuándo nació, por qué. Hábleme de las encomiendas, de las enmiendas. No tienen ni idea de lo que es una normativa, de lo que es una ley civil. Por lo tanto, fue un libertador Bolívar, pero quien crió la República de Colombia fue el general Santander, porque él es el que sabía de ley. Y al saber de ley y Bolívar de batalla y guerra, era el que se necesitaba ahí, un hombre sanguinario que fuera capaz de acabar con otros sanguinarios como los españoles de la época. Por lo tanto, el civilista Santander sí podía crear la República de Colombia, y él fue el que creó la República de Colombia, porque era un civilista y redactó las primeras constituciones. Entonces, cuando comparamos esto y vemos que la praxis y la teoría deben cohesionarse para que haya una interpretación, y para que el mundo no solamente sea interpretado, sino que se exige transformarse. No interpretación, sino transformación, y hacia allá va la humanidad. Por lo tanto, tenemos una Colombia con estos sistemas que hemos tenido, que es lo que a ellos les convenió, analfabeta. Y les voy a decir la cantidad de analfabetas colombianos que da vergüenza hoy, y semianalfabetas. Y algunos que a duras penas saben leer, pero no entienden ni lo que leen. Podemos decir que Colombia tiene religiones católicos, 95%, otras 5% distribuidas en más de 700 sectas religiosas. Ojo, tiene en un área de 1.138.910 kilómetros, con una capital que siempre desde la antigüedad de Santa Fe de Bogotá, cuando hoy los países más adelantados tienen
y son federalistas, y cada región tiene su propio gobernante y sus propias leyes que cumplir, y todavía nosotros estamos con una tasa de analfabetos, con una democracia multipartidista que le conviene el analfabetismo, el semianalfabetismo y la ignorancia en muchas áreas. Tiene una moneda que se llama el peso colombiano, pero aquí es cuando este peso colombiano le colocan la cuestión oro para ser respaldada. Después se llevaron el oro y quedó peso colombiano, pero existió el medio peso. Después que en el año de 1921 se creó el Banco de la República por unos alemanes como los Gemmer o los Kremer. Bueno, y por lo tanto esa moneda y esa tasa de analfabetismo que en Colombia llega en personas adultas al 87%, un 4% que medio sabe leer y escribir, y una expectativa de vida, o sea que estamos muriendo de 69 años, cuando tú en Cuba encuentras hombres de 105 y 10 años que todavía bailan salsa, y sin embargo no se sabe qué le echaba al arroz después del bloqueo Fidel Castro, porque los viejos no se quieren morir. Hay pocos jóvenes en Cuba y ese es el peligro de Cuba. No sé por qué atacan unos países tan enfermos como Estados Unidos y Norteamérica, donde los jóvenes ya son enfermos por la gordura. Todo gordo en Estados Unidos es un enfermo. Psicológicamente se le ve y está enfermo porque es gordo. La cantidad de pudrición de kilos que tiene de los alimentos ahí ya secos, que seguramente tienen cantidades de microbios, ahí vienen unas pocas enfermedades que los matan rápido por tanta comida chatarra, por tantas cosas. Y tenemos aparte que apenas en Colombia cada 1.150 colombianos tienen derecho a un médico. Ojo, por eso las EPS cargadas y rellenas en Cuba. Sobran más de 200 médicos para una o dos personas. No sé de qué nos están hablando nosotros y cuál ha sido el fracaso de querer ahora llamarnos que estamos como Venezuela. Cuando en Venezuela hay gente que está estudiando, está en las universidades, y un poco de gente que salió de allá por muchos motivos. Porque no entienden las transformaciones social y económico, y se necesita reeducar a un pueblo para que pueda, y para eso se necesita resistencia. Vamos a hablar esto de Cristo y el cristianismo. Si ustedes tienen en cuenta, como personas que piensan que hay un momento en la historia de la humanidad donde no solamente hay una lucha entre el Estado y sus ciudadanos distribuidos en clases, y que hoy nos han engañado con la cuestión y que del estrato social. Por lo tanto, yo he visto y he analizado que muchos desconocen las concepciones de la propia naturaleza social, y mucho menos van a conocer las concepciones de la naturaleza como dialéctica. Y si no entienden la dialéctica de la naturaleza, ¿cómo pueden entender la dialéctica de la sociedad? Por lo tanto, hubieron tesis, muchas tesis, como fueron la de Lewis Weber, que es un hombre atrasado que es anterior al pensamiento de este hombre, que se me parece bastante a Jesucristo cuando él es reducido, y a la clase que pertenecía como carpintero. Era una clase que si no hacía una banquita no comía. Por lo tanto, este licenciado economista político, Karl Marx, que nace en 1816 y muere en 1886 y nace en 1816, Karl Marx, el más grande profesor de economía política, lo que hace es luchar por las clases trabajadoras, campesinas, ante el origen de un naciente capitalismo que ya está envejecido y que ahora se ve obligado a una economía mixta con los países que van en desarrollo, que eran los atacados anteriormente como los países comunistas. Ojo, para que tome conciencia de esta cosa. ¿Qué sucede? Que si nosotros vemos los defectos fundamentales de todo el materialismo anterior, incluido el de este hombre llamado Feuerbach, que fue anterior a este Marx, a quien Alemania le quita la cátedra de economía política y lo reduce a un sótano
y le bloquea toda actividad académica hasta verles morir de hambre a sus 7 hijos y a su mujer. Y él mismo es reducido a la indigencia y solamente le da la mano un hombre llamado Federico Engels, cuyo padre era dueño de la fábrica de automóviles de Inglaterra y sobrevive algún tiempo, pero luego muere después de vivir en unas alcantarillas por la persecución. ¿Qué piedad puede tener y qué piedad se le va a exigir a un hombre de otra ideología contraria a este famoso enfermo y mediocre capitalismo que ha estado en el mundo durante tanto tiempo? ¿Y por qué el peligro ahora mismo de que hasta el mismo Israel pueda volar en pedazos y ahí no hay caballos apocalípticos? De que el mismo Vaticano pueda volar y no quedar uno solo, y Roma entera e Italia y Estados Unidos con todo su aparato, porque así es, como le dije en la clase pasada, en la droga no hay amigos ni en la política tampoco, y la ley tiene un espíritu, y ese espíritu lo cumplió el libertador de los espíritus, llamado, o de las almas, llamado Jesús. Entonces hay una comparación aquí en cuanto al carpintero, Marx y Bolívar. Vemos entonces que hay una actividad real sensorial como la quiso plantear este tal Feuerbach, pero tampoco se concibe la propia actividad humana como una actividad objetiva, porque la esencia del cristianismo solo se considera si la actitud teórica como la auténticamente humana la deben concebir y plasma la práctica solo en su forma suciamente judaica del manifestarse. Por tanto, no comprende la importancia de la actuación revolucionaria práctico-crítica en un momento determinado. Porque es que usted habla mucho pero no practica. A mí que me interesa si usted se sabe la Biblia al derecho y al revés, pero usted no es practicante de la teoría. El mundo está exigiendo no habladores, está exigiendo transformadores, y ese es el mundo del mañana. Por lo tanto, van quedando retrógradas y van quedando como primates ciertas teorías, y se van descubriendo ciertas cosas que ya ponen en duda a todo menos a la duda, porque se puede dudar de todo menos de la duda. Continuaremos en la próxima, y un saludo a esa gran predicadora llamada Katy Bula, cuyo padre dijo: Robinson, no sé por qué tú no tienes IPEN, si tu tío Manfredi Ordóñez Ferreira o un familiar tuyo criado por tu abuelo Federico Ferreira, cuya hermana Magdalena, hermana de tu padre Otoniel, fue el máximo amigo del presidente Ernesto Samper, que fue el que hizo el CISBEN, el cual ha ayudado a tantos míseros y miserables de esta Colombia que no agradecen que tienen hoy, porque antes por una receta médica había que hipotecar la casa, vender la nevera, el televisor para comprar en una farmacia unos remedios. Y sin embargo tú estás sin CISBEN. Sí, pero llegó un politiquito del barrio que había que rogarle para que atendiera allá en el CISBEN a los del mismo barrio. Y Robinson Ferreira no pertenece a esa clase de arrastrarse ante nadie, porque grande es el perro que muerde la mano del amo que le da de comer. El perro miserable se la vive lamiendo toda la vida y después que muere. Continuaremos en la próxima.